Estamos ya con el análisis político. Nos acompaña en Voces del Poder Constanza Schoenhout, ex convencional constituyente, militante del Frente Amplio. ¿Cómo estás, Constanza? Buenos días. Carola. Muy buenos días. ¿Qué tal, hola. Constanza? Y Ruggero Cosi también, ex convencional constituyente, militante de Renovación Nacional. ¿Cómo estás, Ruggero? Bien, buenos Hola, días. Ruggero. ¿Qué tal? Oye, yo creo que ya las primarias están en tierra derecha. Estamos a menos de 2 semanas del 29 de junio en esta elección que es voluntaria, que es bueno siempre recordarlo, y que ha develado hartas tensiones, por una parte al interior del oficialismo, pero como un espejo en la oposición, que no tiene primarias, también hay momentos de alta tensión, sobre todo por las posiciones que han ido cambiando, y es José Antonio Kast el que está en una posición expectante frente a Evelyn Matei. Quisiera que empezáramos por ahí, Ruggero, ¿cómo se está viviendo internamente esta disputa por la hegemonía del sector y con la idea o el discurso de Chile Vamos de que la candidata Evelyn Matei es quien realmente puede sacar adelante el país versus José Antonio Kast, que ha tenido 3 intentos fracasados de carrera presidencial? A ver, yo creo que para analizar el contexto en la derecha, obviamente que influye mucho lo que ocurra este fin de semana en las primarias del oficialismo. ¿Y por qué digo esto? Porque, en definitiva, en las primarias del oficialismo se está jugando lo que piensa un 30% del electorado. Esta es la primaria del 25 al 30% que apoya sostenidamente al gobierno de Gabriel Boric, que apoyó el apruebo en el proceso, al primer proceso constitucional. Y en contexto de una primaria voluntaria y con la información que se ha revelado en los últimos días, todo pareciera indicar de que va a triunfar Janet Jara. Y ese elemento es fundamental, porque como consecuencia de ello, la retórica, los discursos de cara a la elección presidencial se van a polarizar. Se van a extremar posiciones teniendo al frente como candidata del oficialismo a la representante del Partido Comunista, y por el otro lado con un Partido Republicano y un José Antonio Kast fortalecido en las encuestas. A mi juicio, ¿qué creo yo que va generando todo este escenario? Que podríamos tener en primera vuelta a 2 candidatos de derecha, a Evelyn Matei y a José Antonio Kast, En segunda vuelta. pasando a segunda vuelta. Ajá. Porque una parte del electorado, mira, no lo llamemos moderado, de centro, no. Esa parte del 70% del electorado que quiere cambios, pero que no mira la elección presidencial en términos partidistas, ideológicos, sino que en términos pragmáticos, una parte importante de ese electorado se va a volcar. Ante la ausencia de un candidato moderado en la izquierda, se va a volcar a Evelyn Matei. Y la parte de la derecha tradicional también. Y por el lado de José Antonio Kast también. Yo creo que se está abriendo cada vez con más certeza un escenario de 2 candidaturas de derecha en segunda vuelta. Y ahí, obviamente, que cobra mucha relevancia la pregunta que tú me haces. Bueno, ¿cuál de esas 2 derechas podría terminar imponiéndose? Yo creo que lo que se va a generar naturalmente es que Evelyn Matei se va a ir posicionando, insisto, de modo natural, porque es lo que ella representa, como la candidata de la centro derecha más tecnocrática, si tú quieres llamarle, más moderada, abierta a los cambios que Chile necesita, a buscar consensos que le den estabilidad, seguridad y crecimiento económico al país en los próximos 4 años. Constanza, ¿compartes? No. No, yo creo que falta una parte del diagnóstico en lo que plantea Ruggero, que tiene que ver con que la candidata Evelyn Matei ha bajado sistemáticamente en las encuestas y que ahora está, digamos, por detrás de José Antonio Kast con una fuerte caída, al menos en las últimas, cerca de 8 puntos, si no me equivoco. Yo creo que las encuestas son fotos del momento, no creo que sean determinantes, la ciudadanía siempre tiene la última palabra, pero sí creo que es relevante analizar qué es lo que está pasando. Y yo, desde nuestra vereda, lo que estamos viendo son 3 candidaturas hasta ahora de derecha que no tienen mucha diferenciación entre sí y que por el contrario pareciera ser que José Antonio Kast, que además ha hablado poco y crece en las encuestas, ha mostrado, digamos, una posición de su derecha más autoritaria, más retrógrada desde mi perspectiva, pero con cierta coherencia. Y lo que yo veo en Evelyn Matei es que no queda claro qué es lo que está representando. O sea, yo escucho a Ruggero y me parece que está hablando de una derecha, pero escucho a Evelyn Matei y me parece ver a otra. ¿Porque ha extremado sus puntos?
Es que a ratos intenta reivindicar el piñerismo, pero después reivindica la dictadura. Son dos cosas que no puede ser. No se puede representar a la centro derecha, donde está Evópolis, donde hay sectores de RN, y al mismo tiempo tratar de agarrar el electorado que tiene Kaiser o que tiene Kast. ¿Pero reivindica la dictadura? O sea, justificó que a propósito de la dictadura hubiesen muerto y violación a los derechos humanos. Si eso no justificar la dictadura, no sabría qué es. Y creo que lo ha hecho... Se ha desdicho algunas veces, después la reivindica, dice que fue inevitable. Y creo que esas indefiniciones no dejan claro. Y yo en esto, a propósito de la pena de muerte, por ejemplo, también posiciones que quedan medias desfasadas. Dice que quiere agarrar la tijera de cortar, la motosierra, no sé, y después aparece Briones, Ignacio Briones, hace 5 días en una entrevista diciendo, mira, esto de andar recortando tontas y locas es una política basura, lo plantea en sus términos. Entonces creo que dentro de sus propias filas va generando incomodidad y falta de noción de qué es lo que representa. Y creo que ese es un factor importante. De nuevo, no creo que se pueda representar a la centro derecha y a la ultraderecha al mismo tiempo, y ahí dificulta la conversación honesta entre las candidaturas de nuestro sector y del Frente respecto de, bueno, cuáles son las propuestas reales que efectivamente identifican y plantean cada una de las candidaturas para poder debatir, porque si cambiamos de opinión día por medio es difícil que la ciudadanía también sepa pero es dónde más están las competitivo. posiciones. A ver, lo que dice desde Chile Vamos es que Evelyn Matei es más competitiva frente a la izquierda que José Antonio Kast. Y lo que dicen desde el socialismo es que si gana Janet Jara, a la segunda vuelta anticipan lo que dice Ruggiero, ¿cierto? Que pasaría Evelyn Matei y José Antonio Kast. ¿Tú compartes que eso podría ser? O sea, que en el fondo la única alternativa para pasar a segunda vuelta es Carolina Toá. Yo creo que la mejor alternativa para pasar a segunda vuelta es Gonzalo Vinter, y es la candidatura que hemos levantado del Frente Amplio, y lo creo precisamente por la claridad respecto a las ideas y porque creo que, y en esto incluso creo que podríamos tener de acuerdo con la derecha, lo que la ciudadanía está buscando son cambios. Y está buscando qué tipo de cambios, pero no está buscando status quo, no está buscando, digamos, tibieza o indefinición, está buscando un futuro que le digan, mire, ¿saben qué? De aquí a 10 años más vamos a poder tener certeza respecto de nuestra vida y respecto de las que vienen nuestras generaciones. Mejor aún, de aquí al próximo gobierno, en nuestro caso, vamos a poder ir profundizando algunos avances que hemos tenido. Ojalá tengamos las mayorías parlamentarias también para poder avanzar en aquello que no pudimos por tener minoría en este periodo, pero con un objetivo claro que son cambios. Y yo en ese sentido creo que el que mejor lo representa, con capacidad de convocatoria, con capacidad de ampliar también con claridad ese proyecto de cambio es Gonzalo Vinter, y por eso creo que es la mejor alternativa a cualquiera de, digamos, las candidaturas de derecha que pasen a segunda vuelta. Ruggiero. Dos réplicas. A ver, la primera, Evelyn Matei no ha justificado en ningún caso las violaciones a los derechos humanos. Al contrario, ha sido sumamente clara en sostener que estas no tienen justificación, que tienen que ser perseguidas, que tienen que ser investigadas, sancionadas por los tribunales, como se ha venido haciendo desde el retorno a la democracia y como viene sosteniéndolo la centro-derecha desde el retorno a la democracia. Esto ha sido parte de los consensos de la transición. Tuvo unas declaraciones desafortunadas, confusas, eso puede ser, pero yo creo que han quedado bastante en el pasado. Ahora, la segunda réplica. Evelyn Matei, lo que en buena parte de sus anuncios de campaña, de sus propuestas, ella le está hablando al 70% de los chilenos que quieren cambios, no experimentos, como el que nos ofrecía la Convención Constitucional y esa nueva Constitución refundacional. La gente quiere cambios, y quiere cambios en la dirección correcta. Y por eso es que las candidaturas tanto de Evelyn Matei como de José Antonio Kast hoy día están siendo apoyadas por el electorado. Porque ¿cuál es la dirección correcta de los cambios? Por ejemplo, modernizar el Estado, que no ocurra lo que ocurrió ahora con las licencias médicas. En vez de tener un Estado burocrático, lleno de funcionarios apitutados, que fue el gran discurso de este gobierno y que no se ha hecho realidad, bueno, tener ingreso al servicio público a través del mérito, evaluaciones y eventualmente tener mayor facilidad para remover funcionarios que hoy día no hacen su pega. Cuando se habla de la motosierra o de las tijeras o la cortadora de pasto, lo que sea, de lo que se está hablando es reducir el gasto fiscal. Y en eso, tanto Evelyn Matei como José Antonio Kast tienen coincidencias, por cierto. Cuando se está hablando también de un discurso más duro en seguridad, eso es lo que la gente pide. La gente quiere ver más carabineros en las calles,
quiere que haya una discusión respecto de la responsabilidad penal adolescente, porque hoy día los delitos los están cometiendo, lamentablemente, muchos jóvenes. Y Evelyn Matei ahí no... Y ahí la derecha... ¿No se va pareciendo a José Antonio Kast? Es que no se trata de buscar diferencias artificiales. Se trata de resolverle los problemas reales a la gente. Y en eso, en seguridad y en crecimiento económico, las candidaturas de Evelyn Matei y de José Antonio Kast van a tener muchas coincidencias. ¿Cuáles van a ser las diferencias? Bueno, en el estilo y en la forma de hacer política que ¿Rollero? Ambas coaliciones han mostrado históricamente. Y haciendo el cruce respecto a lo que estábamos hablando sobre los escenarios que se dibujan también en la primaria oficialista, si es que efectivamente llega a ganar Janet Jara, las encuestas mostraban, hasta al menos la semana pasada, ciertas tendencias y posicionaban en un buen momento a Janet Jara. ¿Quién gana en la oposición frente a ese escenario? ¿A quién le conviene que gane Janet Jara? Todo esto es muy especulativo, pero yo creo que efectivamente va a generar una orfandad en un electorado de centro-izquierda que no va a tener candidato presidencial. Y yo creo que parte de ese síntoma lo refleja el reciente apoyo de Amarillos por Chile a Evelyn Matei. O sea, hay una parte de lo que fue la antigua Concertación, esas mismas personas que aparecían en la franja de Gonzalo Vinter, siendo maltratados en esa franja, que hoy día se siente huérfana. Y que por eso yo veo con bastante claridad que una candidatura como Evelyn Matei los representa, porque, insisto, el momento que está viviendo el país, sobre todo en materia de delincuencia, de desempleo y de falta de crecimiento, estancamiento económico, exige mayores consensos, exige que independiente del color del gato, pueda ser capaz de cazar ratones. Y en eso Evelyn Matei, yo insisto, creo que representa ese mundo del electorado que quiere cambios en la dirección correcta, con audacia y con capacidad de generar acuerdo y vocación de mayoría. Yo creo que, y esa va a ser la diferencia entre Evelyn Matei y José Antonio Kast, pero programáticamente van a haber parecidos, porque, insisto, seguridad y crecimiento hoy día exigen propuestas audaces. Nos vamos a ir a la pausa, vamos a seguir en el análisis político con Ruggero Cosi y Constanza Schoenhardt, que queda con la palabra. Vamos y volvemos. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio, AM. Si es necesario un abrazo, siempre calma el corazón. Hay que darle un espacio a la pena. Creo que la creatividad es un buen lugar. Cuando uno se encierra en uno mismo, no adquieres experiencias externas. El apego es una necesidad innata, presente en los seres humanos y que tiene vigencia toda la vida. Está bien tomar esas decisiones, a veces cuestionándote incluso las cosas que te parecen más incuestionables. La naturaleza ayuda mucho porque nos da un tiempo de respirar, sentir el aire y disfrutar de las vistas. El momento que uno está con los animales también uno baja un poquito el estrés. Porque queremos aprender a vivir bien y ayudar a los que nos rodean a estar mejor, acompáñanos en esta nueva temporada de Sanamente. Todos los sábados a las 10 de la noche por CNN Chile. Estamos de regreso en CNN Chile Radio, AM. Ya estamos de vuelta en Voces del Poder. 4 minutos faltan para las 10 de la mañana. Junto a Ruggero Cosi y Constanza Schoenhardt analizamos parte de los temas de la semana. Constanza había quedado con la palabra con alguna réplica sobre lo que conversábamos recién en este escenario de elecciones presidenciales. Sí, muy cortito. Yo creo que a propósito de lo de Evelyn Matei, solo para que no queden dudas, yo no sé si decir que no había otra alternativa que el golpe y que era inevitable que hubiesen muertos, estoy citando textual, fueran frases desafortunadas. Creo que es una frase bien completa y analizada. Y creo que eso es lo primero. Lo segundo es que creo que hay que tener ojo con las frases grandilocuentes que surgen muchas veces desde la derecha. Se dice que se requiere más mano dura en seguridad. Bueno, este gobierno, o sea, la derecha gobernó inmediatamente anterior a este gobierno, pero más aún, hasta ahora llevamos 60 leyes aprobadas en materia de seguridad
con los votos de la derecha. Entonces, me gustaría especificar mejor cuál es la diferencia que tienen con el oficialismo respecto de las líneas que se están llevando. Cuando se dice hay que hacer recortes, hay que hacer, digamos, sacar funcionarios públicos, necesitamos más policías. Bueno, más policías, más Estado. Más persecución es más Estado. Un Ministerio de Seguridad Pública especializado y profesionalizado para perseguir y para determinar política en materia de seguridad es más Estado. Y frente a esas cosas permanentemente hay resistencia. Pero más aún, cuando se habla de economía, yo me pregunto, ¿cuáles fueron las medidas pro crecimiento que tuvo el gobierno anterior? Se critica mucho lo de la permisología, pero el gobierno que está llevando adelante la reforma de los permisos sectoriales para disminuir entre un 30 y un 70% la tramitación de estos permisos es el gobierno del presidente Boric, no fue el gobierno anterior ni el anterior a ese. Entonces creo que esos son asuntos que es necesario poner sobre la mesa y lo voy a usar incluso en frases y con esto voy a la incomodidad dentro de la derecha o la falta de claridad de cuál es el proyecto que representan, porque voy a volver a citar a Ignacio Briones, que me pareció muy sensato en sus planteamientos, cuando dice aquí no es como dice a algunos sectores de izquierda de que está, digamos, que el sector privado lo tiene todo resuelto, tampoco es que el Estado está completamente en un completo desastre, el Estado no es disfuncional ni es sobredimensionado y creo que eso es importante porque si no tomamos las propuestas con claridad, con seriedad, sin, digamos, los eslóganes grandes, entonces al final la ciudadanía también se confunde y los compromisos que se toman finalmente no terminan de cumplirse. ¿Rollero? No, yo creo que lo que dice Constanza es precisamente lo que hoy día se está conversando a propósito de la franja de Gonzalo Vinter. Este frente amplio que pareciera no sacar lecciones del pasado, porque cuando yo te escucho, Constanza, criticar al gobierno de Sebastián Piñera, yo te quiero recordar la oposición que fue el Frente Amplio frente a Sebastián Piñera, que llegó a validar la violencia en las calles, que se incendiaran bienes públicos, bienes privados, que promovió un cambio constitucional refundacional, que bloqueó en el Congreso la misma agenda de seguridad que hoy día tú estás celebrando. En ese entonces, los mismos proyectos de ley los votaron en contra. Y no lo digo yo, lo ha dicho Carolina Toá a propósito de los debates televisivos. Toda la agenda de seguridad que ha aprobado este gobierno ha sido a pesar del oficialismo, porque en varias ocasiones no ha contado con los votos del oficialismo. Proyectos como la nueva ley antiterrorista, como la ley Naín Ratomal, por solo mencionar un par de ejemplos. Y en términos de crecimiento económico, bueno, basta mirar las cifras de lo que fue el primer gobierno y la primera mitad del segundo gobierno del presidente Sebastián Piñera. Chile crecía económicamente, hasta que vino el estallido social, la propuesta de una asamblea constituyente que ustedes promovieron y todo el periodo de incertidumbre de los últimos 5 años que, tal como refleja la franja televisiva de Gonzalo Vinter, pareciera que ustedes quieren borrar de la memoria de los chilenos. Pero no es así, no ha pasado tanto tiempo y yo creo que lo que está sucediendo, la discusión dentro del gobierno a propósito de esta franja, lo refleja muy bien. Lamentablemente, el Frente Amplio no ha sacado lecciones, no hay un verdadero aprendizaje y pareciera que muchas de las frases del presidente Gabriel Boric han sido solamente para tratar de mantener forzadamente unido a este gobierno y a la izquierda, a los partidos de esta coalición, pero que en el fondo siguen pensando lo mismo sobre los 30 años de la concertación y en varios de los temas ideológicos. A mí me encantaría saber cuáles son los aprendizajes que saca la derecha de los últimos años. Primero, me encantaría que así como yo te hice una cita textual de Evelyn Matei, tú hicieras una cita textual de mí defendiendo la violencia o que se incendiaran bienes públicos. Vamos a buscar los Twitter. Es que la debiste haber buscado antes de decirlo, porque eso es desinformación. Y no lo vas a encontrar por si acaso. Lo segundo, en materia económica, la productividad en Chile comenzó a disminuir en el primer gobierno de Sebastián Piñera. Y creo que eso es valioso plantearlo, aquí lo hemos discutido muchas veces. El problema del crecimiento es un problema del modelo, no es un problema de un gobierno u otro. Y lo que ha permitido a este gobierno no solo estabilizar el país después de efectivamente un periodo complejo post-pandemia que le tocó al gobierno anterior, donde se tuvo que hacer recortes fiscales, donde se tuvo que
tomar medidas frente a la inflación y donde efectivamente hoy día se ha logrado estabilizar. Y hoy día podemos hablar de que se ha retomado la senda del crecimiento, de que tenemos buenas noticias en materia económica. 5,4% en el primer gobierno de Piñera fue la cifra de crecimiento. Y de ahí comienza a bajar. Pero bueno, entonces bueno, pero hagámonos cargo de toda la parte del gobierno, si no nos podemos hacer cargo solo de un pedacito de la arenita. Pero perdón. Y lo segundo, y lo tercero que te quería decir en materia de seguridad. Lo que es 5,4% de crecimiento. Que termine el punto, Constanza, y vamos. En materia de seguridad, el Frente Amplio es la bancada, y esto se hizo un análisis hace poquito, es la bancada más disciplinada con los proyectos de ley que planteó el gobierno, incluyendo los de seguridad. Todas las bancadas, incluyendo las de derecha, siempre tienen algún grado de discolaje. El que menos la tiene, dentro de los que menos la tiene, es el Frente Amplio y el Partido Socialista. Y por último, las cosas que sí ha podido aprobar este gobierno, a pesar de los votos en contra de tu sector, han sido medidas como, por ejemplo, las 40 horas, la reducción de la jornada laboral a 40 horas y el sueldo mínimo a 500.000 pesos que todavía sigue subiendo. Entonces, hablemos del total y hagámonos cargo de todas las votaciones que tenemos, porque así, digamos, mirando la mitad de las cosas es difícil poder tener una conversación seria. La réplica de Rubio. Yo no sé si en el Frente Amplio logran dimensionar lo que es un 5,4% de crecimiento económico en 4 años. Pero ¿cuáles son las propuestas hacia el futuro para crecer? Porque esto no es voluntad política ni van a caer de Marte las propuestas para crecer. Eso es parte del problema que tienen y que viven hoy día las familias chilenas. Que el bolsillo aprieta, que no hay empleo, que lo único que aumenta es el empleo informal, que hay inflación producto de los retiros de los fondos de pensiones que también promovió el Frente Amplio. Estamos hablando de todo un contexto que ustedes mismos generaron, Constanza. Entonces, no pueden venir ahora a borrar con el codo lo que escribieron con la mano. Los retiros los propuso y el primer proyecto lo presentó Sebastián Piñera, que es de tu sector, y eso se aprobó con los votos de tu sector también. Pero sobre todo me llama la atención que pareciera... En un contexto donde ustedes acusaban constitucionalmente al presidente Sebastián Piñera. Que te quedaste en el pasado y estás haciendo un análisis. En el 2025, solo déjame terminar esta idea. Haciendo un análisis del 2025, un año de elección presidencial, donde hay que pensar cómo crecer y cómo mejorar la seguridad de aquí a los próximos 4 años, haciéndome un análisis de cuándo, del 2000, ¿cuándo? Lo que pasa es que de hace 10 años. Déjenme aportarle solamente pegado en la Convención Constitucional, pegado en el estallido social. Gabriel Boric ha reconocido que fue un error acusar constitucionalmente, por ejemplo, el ministro de Educación, Raúl Figueroa. También, y justificando la acusación constitucional a Chadwick, por ejemplo. Claro, pero no Sebastián Piñera, que es lo mismo que hace anoche Ricardo Lagos Weber, que yo no tengo recuerdo que alguien del socialismo democrático haya hecho ese reconocimiento que habitualmente se le pide a la gente del Frente Amplio, ¿cierto? Sí, claro. ¿Qué te parece que haya, perdona Constanza, te doy al tiro la palabra, que haya ahora como un consenso en que eso fue un error? Que eso justamente, Carolina, es lo que yo no veo en el Frente Amplio. Y por eso toda esta polémica a propósito de las franjas de Gonzalo Vinquer. ¿Tú dices que hay una diferencia entre lo que piensa el presidente Boric y lo que piensa el Frente Amplio? Es que yo creo que lo que dice el presidente Boric en el Frente Amplio, lo voy a decir en buen chileno, nadie lo pesca. Constanza. No hay un liderazgo claro perdón, solo todas sus frases y muchos de los gestos que ha intentado hacer en la segunda mitad del gobierno, porque hasta el triunfo del rechazo era un presidente Boric, después del triunfo del rechazo ha sido otro presidente Boric. En esa segunda mitad, es cierto que el presidente Boric ha hecho gestos como la estatua a Patricio Aylwin, pero luego viene hace pocos días, y eso es lo increíble de todo esto, la franja de Gonzalo Vinquer, nuevamente maltratando los años de la concertación, hablando de un Chile, como era que decía, cruel, injusto. Entonces, yo honestamente creo que las palabras, el discurso, empieza a perder valor. Porque ¿con qué nos quedamos? ¿Con qué nos quedamos? ¿Con las palabras o con los verdaderos gestos políticos? Yo te voy a hacer 2 preguntas, muy cortitas, Ruggiero. Lo primero, a propósito de lo mucho que te duele la crítica a los años de la concertación. ¿Cómo fue la oposición de la derecha a la concertación? Constructiva. Constructiva. La democracia de los acuerdos fue un concepto que fomentó Sebastián Piñera y Renovación Nacional. Desde los propios sectores de la exconcertación han planteado, y creo que esto lo dijo Carolina Toa, que la derecha fue de las peores oposiciones que ha tenido este país para los gobiernos de la concertación, impidiendo avances tan sustantivos como una mínima reforma a la Constitución el 2005 recién. Eso es tu sector. 2005, desde el 90 estamos hablando, para sacar senadores designados. Ese es tu sector. Y la segunda pregunta que te quiero hacer es,
Yo comparto la evaluación del presidente Boric respecto a las acusaciones constitucionales, siendo del Frente Amplio. Las comparto plenamente. Pero yo me hago la pregunta de si tú tienes alguna evaluación respecto de las 8 acusaciones constitucionales que ha levantado la derecha. ¿Hay alguna que ustedes consideren que no tenía sentido? ¿Una que sea? En este gobierno... ¿O de las 8 que perdieron tenía sentido? No, para que todos hagamos aprendizajes y evaluaciones de nuestra conducta. Yo creo y recojo la crítica. Yo creo que efectivamente el modo de hacer política que se instaló desde ese periodo es muy nefasto y le hace mucho daño a la democracia. Pero estoy hablando de este periodo, y por eso su conducta. Y te estoy reconociendo el punto. Yo creo que varias de las acusaciones constitucionales no han tenido mucho sentido. Ya, y efectivamente yo creo que es parte de los aprendizajes que en el próximo ciclo político debiéramos todas las coaliciones tratar de poner en práctica. Muy bien. Que en el Congreso se construyan acuerdos. Yo esperaría que aprendamos más rápido porque se gastaron 4 años de aprendizaje respecto del periodo anterior para recién darse cuenta que esa no es la forma de hacer política. Bueno, se nos ha acabado el tiempo. Podemos seguir la próxima semana. Muchas gracias a los dos, Ruggero y Constanza. Muchas gracias. Gracias por haber venido. Que siga abierto. Muy bien. De todas maneras, pausa y ya seguimos con más.